Cuando sube Luis Arce era el momento de oro, yo pienso, es la oportunidad perdida de haber hecho la reforma de la justicia. Luis Arce comete el error de enfrascarse en condenar al antiguo gobierno, el presidente Yanine Áñez. Se les apertura los procesos penales, vulnerando la misma Constitución, porque debería haber sido un juicio de responsabilidades. Y finalmente se inicia un periodo nefasto para la justicia que ha implicado todo un sicariato judicial y que ha terminado ahora con los magistrados autoprorrogados, que son usurpadores de la misma Constitución. Entonces, en vez de haberse aprovechado una posibilidad de oro para hacer la reforma, con el componente incluso político de por medio, lo que se ha hecho, se ha privilegiado un esquema de persecución judicial, de subordinación del órgano judicial al Ejecutivo, y al final lo que tenemos es una justicia absolutamente devaluada, sin posibilidades de por sí misma poderse reformar. Don Manuel, con el afán de enriquecer el diálogo, sin embargo, el doctor Lima decía que no se han podido plasmar estos cambios debido a que no tenían los dos tercios en el Congreso. Es que nunca el gobierno, y está el exministro, se propuso hacer una reforma de la justicia. Hay que recordar que se convocaron a las cumbres con la misma metodología fallida de llevar a los movimientos sociales a un encuentro masivo, pero la agenda que se prometió nunca se la implementó y el ministro tenía todo a su mano, todo a su disposición. Y no estamos hablando de mayoría parlamentaria, porque para hacer la reforma no estamos entrando a modificar la Constitución. Había que tomar medidas administrativas que nunca se las quiso asumir. Es más, se privilegió la agenda represiva, y eso lo que ha hecho es agravar mucho más los problemas dentro de la justicia. Y no estamos hablando de los procedimientos penales, administrativos, civiles, las cargas. No estamos hablando de las malas mañas que tiene todo el órgano judicial. Desde que uno ingresa es un infierno, y las personas que conocen y que han vivido bajo las investigaciones policiales, el accionar del Ministerio Público, los operadores de justicia, saben que la justicia se ha convertido en una fábrica para sacar dinero a los ciudadanos que lastimosamente caen en este sistema. Hemos perdido una buena oportunidad de hacer una reforma y no sé si estarán dadas las condiciones para que se pueda encarar esa reforma en el próximo gobierno. Las elecciones judiciales deberán repensarse en el país bajo esa lógica del voto popular. ¿Han mostrado ser un fracaso o no, bajo su criterio? Mira, quiero explicar mi posición y quiero sustentarla. Considero que el hecho de que la población vaya a votar y ejerza el derecho de elegir es fundamental. Yo me rijo bajo ese criterio porque somos defensores de la democracia. En Bolivia lo que ha pasado, lo que ha fallado, es el proceso de preselección hecha en el Parlamento. En 2011, el MAS tenía 2 tercios y eligieron candidatos azules o promasistas. La población se dio cuenta y votó mayoritariamente por el voto nulo, blanco, y fue un resultado contundente. En 2017 sucedió exactamente lo mismo. El voto ciudadano fue lo suficientemente inteligente para rechazar esos candidatos porque los consideraba que eran candidatos absolutamente vinculados al movimiento al socialismo. Bueno, el procedimiento permite que, aunque obtengas un voto, 5 votos, seas electo. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en estas últimas elecciones? Nuevamente se presenta el problema. El problema está en los que han hecho la preselección. Pero a esto se ha sumado un hecho absolutamente irregular y además una vulneración de los derechos de esa población, de ese ciudadano al cual yo defiendo fervientemente. Es que en estas elecciones se ha ido a una elección fragmentada. El 51% de la población, estamos hablando de los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz, Tarija y Cochabamba, 5 departamentos de los 9 hacen al 51% del padrón electoral, no ha tenido el derecho de ir a elegir a magistrados del TCP. Ese derecho solamente lo han cumplido los otros departamentos. Por lo tanto, hay una vulneración directa al derecho que tienen los ciudadanos a elegir, y por el otro lado, se ha elegido parcialmente al cuerpo de los magistrados, sobre todo del TCP. ¿Cuándo va a haber la segunda parte de esas elecciones? Es decir, estamos con un proceso de vulneración del derecho del 51% de la población que no ha ejercido su derecho al voto. ¿Qué es lo que yo planteo? ¿Qué es lo que yo creo fervientemente?
Antes de suprimir el voto a los magistrados, a la elección de magistrados, lo primero que hay que hacer es reparar este daño que está abierto, es permanente. Se está violando el derecho político, el derecho electoral del 51% de la población. Segundo, hay que cambiar el procedimiento de preselección. Y si cambiamos ese procedimiento, creo que se le puede dar chance en una cuarta oportunidad, 2011, 2017, 2024, una cuarta oportunidad a la población para que de verdad elija a los mejores jueces en los cargos correspondientes. Bueno, hemos estado desde recabando las firmas, hemos logrado 800.000 firmas para el tema de la reforma, pero además desde que subió el gobierno de Luis Arce hemos tenido que salir a defender los derechos humanos de un montón de personas que han sido perseguidas, que han sido detenidas ilegalmente, y hemos tenido que en varias oportunidades no solamente tener que convocar a la población, sino utilizar los medios de comunicación o a través de los medios de comunicación expresar nuestra voz de queja permanente frente a un gobierno que ha hecho, por ejemplo, de la detención preventiva un modus operandi de la justicia que es absolutamente vulneratoria de los derechos humanos. También hemos estado acompañando, movilizándonos, exigiendo que el gobierno cumpla, por ejemplo, las recomendaciones del relator especial de la independencia de los jueces, absolutamente incumplidas por el gobierno. En el caso de la CIDH hemos estado insistiendo permanentemente para que hagan los miembros de la CIDH una visita in situ, y cuando eso se ha realizado prácticamente hemos tenido también que exigir que el gobierno cumpla con las recomendaciones del GEI en casos muy sensibles de vulneración de derechos humanos que hubo el año 2019. De todas las recomendaciones, el gobierno prácticamente ha cumplido, por ejemplo, en las recomendaciones del GEI, de 36 solo ha cumplido 2. Y por el otro lado se ha dejado pendientes una serie de recomendaciones que le hubieran hecho mucho bien a la justicia. Esa es parte de la pequeña labor que el CONADE ha estado realizando desde la sociedad civil en la defensa de los derechos humanos, planteando presiones al gobierno para que no vulnere derechos humanos y finalmente para que cumpla mínimamente las recomendaciones que también lo han hecho organismos internacionales. ¿Cómo podemos sacar de la terapia intensiva a la justicia boliviana? El paciente está a punto de morirse. ¿Hay solución? ¿Cuál es su criterio? Sí, yo creo que hay soluciones, ¿no? La justicia es un problema demasiado importante para dejarla morir o dejarla en este estado de coma. Yo considero que tenemos que hacer un esfuerzo como sociedad. Ojalá que el próximo gobierno, sea cual sea el que llegue, pueda realmente tomar el tema de la justicia como una prioridad nacional. No sé si sea bueno cerrar el Ministerio de Justicia. A un momento yo pensaba que el Ministerio de Justicia debería eliminarse porque lo que ha hecho durante el gobierno de Luis Arce no ha hecho la reforma de la justicia y más se ha dedicado a controlar desde el ámbito gubernamental a los funcionarios judiciales. Pero ahora creo que me inclino más bien a que debería mantenerse el Ministerio de Justicia. Necesitamos un nuevo gobierno que a través del Ministerio de Justicia pueda ayudar a hacer una reforma de la estructura judicial. El Consejo de la Magistratura no ha hecho absolutamente nada durante estos años. Tribunal Agroambiental, ni siquiera tienen el Código de Procedimiento Agroambiental, o sea, ni siquiera tienen el instrumento para poder ejercer esta justicia con todos los requisitos para defender el medio ambiente, las áreas protegidas, etc. Entonces, creo que es importante que el próximo gobierno, de manera urgente, dé una buena señal. El procesamiento y encarcelamiento de los magistrados autoprorrogados creo que sería la señal importante para empezar una verdadera reforma de la justicia.